Dios les bendiga, hermanos, en este tiempo. Damos gracias al Señor porque Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Damos gracias al Señor. Le invito a que nos acompañe con una oración en este día. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor, porque realmente la mereces, Señor. ¿Quién hay como tú, Señor, que pueda dar de esa misericordia y gracia infinita, Señor, que tanto necesitamos como personas en la humanidad y en el mundo, Dios? Hoy te bendecimos y te damos toda la gloria. A ti sea por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy quiero compartir con ustedes algo que le he puesto titulado Gracia Infinita. Gracia Infinita. Para ello vamos a estar leyendo el libro de Mateo en el capítulo 18 de los versículos 23 al 35. Y es que cuando hablamos de infinito, es increíble, no hay manera de medir eso. Inclusive en matemáticas hay un símbolo que mide el infinito positivo y el infinito negativo. Y es de que es una palabra sin fin, la misma palabra es infinito. Así es Dios con nosotros y así es su gracia con nosotros. No hay manera de poder medir, y aunque el hombre ha intentado medir ciertas cosas como el espacio, no hay manera de medir el espacio. Realmente no hay los equipos técnicos, y hasta no mucho, hace poco tiempo atrás, uno de los primeros satélites que se envió al exterior en este año pasado, 2020, que se envió ya por los 70, este satélite salió hasta el 2020 de lo que es el área del sistema solar, o sea, pasando por Plutón, y ya dejó de transmitir porque ya está fuera del sistema solar. Hasta ahí ha tenido el alcance el ser humano de poder recolectar datos en el universo. Pero nosotros solo somos un puntito a nivel del sistema solar comparado con todo el universo. Y así de grande es la misericordia de Dios, su gracia sobre aquellos que le buscan de todo corazón. Vamos a estar abordando una temática muy importante y, como decía, estaremos en el Mateo capítulo 18 del versículo 23 al 35. Una parábola muy interesante que nos habla acerca del perdón. Y es que la verdad que para que exista perdón debe también haber gracia para que pueda existir el perdón. Si no hay gracia de parte de Dios, no puede existir el perdón. Y gracias al Señor porque Él ya lo hizo, ya nos dio su gracia a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y a su resurrección al tercer día. Esa gracia fue otorgada gratuitamente a usted y a mí durante todo este tiempo y por los siglos venideros hasta que Él venga. Le he titulado entonces al primer punto: tenemos una deuda. Sí, tenemos una deuda. Todo ser humano que nace, todo ser humano que viene a esta tierra, nace totalmente endeudado con Dios. La palabra nos dice que por cuanto todos pecaron, hemos sido destituidos de la gracia de Dios. Pero el sacrificio de Cristo Jesús nos lleva y nos dio la llave para poder recibir de esa gracia magnífica, y nos dice y nos explica el mismo Señor Jesucristo en esta gracia que estamos endeudados, pero juntamente con eso vienen algunas respuestas. Dice el versículo 23 del capítulo 18 de Mateo: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Mi estimado hermano, es interesante porque cuando usted saca los cálculos, y para los eruditos, inclusive para los teólogos, cuando ven la interpretación de este versículo, ¿por qué el Señor Jesús hace referencia a 10,000 talentos? Y es que
En ese momento era algo incomprensible, ya que 10,000 talentos significaban algo totalmente infinito. Totalmente infinito. Cuando usted va e investiga las medidas de las monedas y cuánto valía cada una, usted se encuentra que existía, por ejemplo, lo que es el denario. El denario era igual al salario de un día, por ejemplo. Y un talento representaba 6,000 denarios. O sea, que alguien tuviera un talento, eso representaba 6,000 denarios. Y como dijimos anteriormente, un denario representaba el trabajo de un día. O sea, que alguien que tenía un talento representaba a 6,000 días trabajado. Increíble. Cuando hacemos el cálculo matemático, y entonces cuando vemos acá que dice el Señor Jesús que este hombre le debía a aquel rey 10,000 talentos multiplicado por 6,000 denarios, nos da un total de 60,000 talentos. Imagínese usted, qué cantidad tan enorme. Es increíble. 10,000 talentos. Son 6,000 denarios cada talento. Cuando usted hace esta conversión, es una cantidad enorme. Y cuando hacía el cálculo de todo esto, significaban 60 millones de denarios. 60 millones de denarios. ¿Sabe a cuánto equivalía eso? A 164,383 años. Esto equivalía a 164,383 años. Y usted me puede estar preguntando, bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver esto, los años, el valor y la cantidad? Porque este siervo fue tomado, como dice aquí en el versículo 25, a este como no pudo pagar, ordenó a su señor venderlo junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda, con la esperanza que con la suma de que fueran esclavos, tanto su mujer y sus hijos pudieran llegar a esta cantidad. Pero imagínense que solo como una persona le tomaría más de 164,000 años pagar esa deuda. ¿Con qué edad, con qué vida lo va a pagar? Y es que cuando el Señor Jesús expone esta situación, lo que trata de decir es que nuestra deuda con Dios es totalmente impagable. No hay manera de pagarla. No nos ajusta la vida, ni lo que tengamos, ni de forma colectiva podríamos nosotros pagar la deuda delante de Dios. Mi estimado hermano, todos hemos nacido con esa deuda y es importante reconocer que tenemos esa deuda con el Señor. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo vamos a solventar ese problema? Hay gente que simple y sencillamente le da igual estar en deuda con Dios y continúa su vida como si nada pasara, olvidándose que hay que pagar esa deuda delante de Dios. Pero como bien estamos diciendo, no hay manera de cómo pagarla. Entonces aquí pasa algo interesante. Y vamos al punto número 2. Podemos recibir de su gracia. Podemos recibir de su gracia. Y mire lo que sucede entonces en el versículo 26 al 27. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó toda la deuda. Francamente, hay una parte muy exquisita de entender este versículo. Se lo quiero poner de esta manera. Digamos que usted maneja un banco, una financiera, y usted dispone de, pongámoslo así, de 100 millones de dólares. Usted dispone de 100 millones de dólares. Y resulta usted de que usted le presta a tal vez unas 4 personas
que eso equivale como a 25 millones de dólares por persona. Y se le acerca uno de ellos diciéndole, ¿sabe qué? No te puedo pagar. Y usted le dice, no, ¿sabes qué? Vete tranquilo y no me pagues la deuda. De repente porque usted está confiado que tiene más dinero. O de repente no tiene necesidad. Para alguien que tiene 100 millones de dólares y que le falte un cuarto de ese dinero, realmente lo va a sentir bien fuerte. Pero digamos que en esta manera exagerada que le quiero poner, digamos que usted tiene 100 billones de dólares. 100 billones, son como 12 ceros, 100 billones de dólares. Y alguien le dice, ¿sabes qué? ¿Me puede perdonar la deuda de 100 lempiras que le debo? Mi estimado hermano, usted le va a decir, ¿sabes qué? Sí, vete tranquilo, no hay problema, porque sabe que no le hace falta, no tiene necesidad. Y es que el rey tiene la misericordia más grande del mundo, tiene todas las riquezas, tiene todo a su favor. Dios es de esa manera. Y lo que fue conmovido acá fue la decisión de esta persona de decir, perdóname. ¿Cuántos de nosotros no hemos venido delante de Dios? Perdóname. Con semejantes deudas en nuestra espalda, cargándolas de todos los pecados, situaciones que hemos cometido en nuestra vida, donde nos hemos equivocado, donde hemos estado hasta el cuello totalmente metidos en un fango asqueroso del pecado. Pero hemos venido entonces delante de Dios diciéndole, Señor, perdónanos. Y ¿sabe lo que hace el Señor Jesús? ¿Sabe lo que hace Dios con nosotros? Pasa lo siguiente, y es de que es movido a misericordia. Es movido a misericordia. Y ahí es cuando podemos recibir de su gracia. Cuando nos acercamos y somos parte y recibimos de su gracia. Claro está. Recibimos su gracia. Y aquí es una situación complicada porque muchos de nosotros nos quedamos hasta ahí. Recibimos su gracia y bien, excelente, continúo mi vida, soy perdonado por el Señor, ya no hay nada más que hacer, entonces gracias a Dios yo tengo su gracia y continúo. Pero vamos a una tercera parte, un tercer punto que yo le titulé, compartamos de su gracia. Compartamos de su gracia. Y es que sucede algo interesante y leamos el versículo 28 al 30. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y agarrándolo, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré, y yo te lo pagaré todo. Una frase muy interesante que esta persona había dicho al rey. Aquí se esconden cosas muy interesantes. Quiero que usted lo pueda ver, que es algo increíble. Y es que esta persona, recibiendo el perdón de ese momento del rey, y el solo salir en ese instante, porque tiene que ponerle énfasis a cada versículo, a cada palabra, a cada coma, a cada punto. Y es que la palabra nos dice que en ese momento, cuando él sale, se encuentra con otra persona a la cual le debía tan solo 100 denarios. 100 denarios. Óigame. Hicimos el cálculo que este varón se le perdonaron 60 millones de denarios. 60 millones de denarios comparado con 100 denarios que le debía este siervo y no encontró misericordia. Acá el siervo le rogaba. Y aquí encontramos una situación muy interesante porque ¿sabe usted que en el Padre Nuestro, en la oración del Padre Nuestro, mucha gente lo ora en muchos lugares? Dice, perdónanos como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden.
Si Dios tomara ese punto de partida cuando hacemos esa oración, mi hermano, sería terrible. Porque muchos de nosotros no perdonamos como Dios nos perdona. Y aquí vemos una reflexión interesante en donde, si Dios nos ha perdonado tanto, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? ¿Por qué nosotros no podemos tener misericordia así como recibimos misericordia? Y mire lo que acontece en versículo 30. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Rudos. No es la evidencia de alguien de que acaba de ser perdonado. Y es que en el día de hoy, mis estimados hermanos, el mundo está así de esa manera. Tenemos estadísticas grandes donde el cristianismo es una de las religiones más grandes del mundo, y más en los países latinoamericanos, donde más se profesa la fe en Cristo Jesús. Sea evangélico, sea católico, es donde más se profesa de que Dios existe y que mucha gente se ha convertido y rendido a los pies de Jesús. Inclusive la iglesia evangélica ha crecido enormemente en esas estadísticas. Pero ¿dónde está la evidencia de eso? Porque aún recibiendo esta gracia tan poderosa de Cristo Jesús, muchas veces no damos evidencia de ello. Muchas veces seguimos mintiendo, seguimos engañando, seguimos comportándonos diferentes, seguimos comportándonos como personas que no han cambiado su vida por Cristo Jesús. Cuando leí este texto me daba cuenta de que realmente digo, Dios cómo ha sido de bueno con nosotros. Y es aquí que nadie está exento de ser juzgado, ni tampoco de que no sean revisadas sus obras. Porque dice el versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Y yo me llamó la atención porque yo quise llevarlo más allá. Porque no solo es de perdonarlo a los hermanos sus ofensas, sino, mi estimado hermano, que si hemos recibido de esa gracia tan poderosa, hemos recibido de esa gracia increíble de Dios, que ha perdonado nuestros pecados, ha cambiado nuestra vida, pero ¿por qué actuamos generalmente con egoísmo? ¿Por qué nosotros actuamos de esa manera y callamos la palabra de Dios, pudiendo compartirla con otros? Yo le pregunto hoy directamente, ¿su esposo es creyente? ¿Su esposa es creyente? ¿Sus hijos son creyentes? ¿La familia que vive con usted en su casa son creyentes? ¿Sus hermanos son creyentes? ¿El vecino, el compañero de trabajo, con las personas que usted está rozándose ahí, con las personas con las que trabaja, con los que ve todos los días, son creyentes de Cristo Jesús? Y mi segunda pregunta es, ¿usted ha compartido de la gracia y misericordia de Dios con esas personas? Muchos me dirán posiblemente que sí, y que lo siguen haciendo, y los felicito, y no se cansen de hacerlo. La gracia y la misericordia de Dios es totalmente infinita. Es una fuente de agua que no se agota, no se acaba. ¿Está usted afligido? ¿Está usted cansado? ¿Está usted preocupado? A usted le está acechando un montón de situaciones, peligro, hambre, desnudez, enfermedades, cualquier cosa que lo esté acechando alrededor. Mi estimado hermano, es momento hoy de acercarse a la gracia infinita de Dios. Solo en Él encontraremos la respuesta que tanta angustia busca nuestro corazón. Una respuesta que solo Dios puede darle en este tiempo. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su vida? Yo deseo invitarle entonces en esta noche que cualquiera que sea su carga, la pongamos de frente de Dios, pero con sinceridad, de todo corazón.
Muchas veces toca sincerarse con Dios y sacar todo lo que hay adentro. Sáquelo todo lo que hay adentro de su corazón y póngalo delante de Él. Yo no le puedo prometer de que Dios le va a resolver todo, pero sí le puedo prometer de que Él va a escuchar una oración sincera y que de acuerdo a su voluntad y a suplir nuestra necesidad, Él va a actuar. Le invito a que oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este tiempo, Señor, de muchas dificultades, de muchas pruebas, en este tiempo, Señor, que la humanidad ha sido sorprendida en tantas polémicas, en tantos conflictos, en tantas dificultades, Señor. Vemos, Señor, esta gran enfermedad, vemos situaciones económicas, políticas que ocurren en el mundo, Señor. Vemos desastres naturales, vemos tantas cosas que están ocurriendo, Señor. Realmente nos hace pensar de que solo en ti encontraremos la salvación y respuesta a muchas de estas situaciones. Padre, yo oro en este tiempo por aquellos que están enfermos, por aquellos que tienen necesidades, por aquellos que están pasando pruebas terribles, Señor. Que puedan recurrir a ti con toda confianza, Señor, sabiendo que en ti encontraremos la respuesta y que en ti hay gracia infinita. Te damos toda la gloria en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les esperamos y le invitamos para que pueda unirse en la sesión de Zoom, para que oremos los unos por los otros, para que demos gracias al Señor, para que bendigamos la vida de los demás y podamos orarle al Dios de la gracia infinita, y el Señor va a responder. Que Dios le bendiga en este tiempo. Hasta luego.